Al momento de comprender un relato histórico, la cuestión de la veracidad es esencial. Toda legitimidad del historiador se sustenta no solo en la autenticidad de sus fuentes, sino que en la formalidad y realismo de su relato. En ese sentido, el papel que el historiador, como narrador del relato, decide otorgarle al sujeto histórico se vuelve esencial. Bienvenidos a esta cápsula educativa que tiene por objetivo analizar los cambios de la disciplina histórica en relación con su reacercamiento a lo literario y las discusiones en torno al rol de los protagonistas de los relatos, los sujetos históricos. Al momento de construir un relato historiográfico, el historiador se enfrenta a la cuestión en torno a sus protagonistas. Sucede muchas veces que existen ciertos individuos que aparecen mencionados en eventos, sucesos y procesos históricos, pero que no representan un rol fundamental, pues su historicidad no es determinante para el enfoque que el historiador está adoptando. Esto viene a instalar dos afirmaciones centrales. Primero, que la historia es un relato subjetivo, y segundo, que el protagonismo del histórico de los individuos es cuestión de debate. Este debate en torno al protagonismo de los sujetos en la historia se instala, según nos explica Lawrence Stone, desde la década de 1960 en adelante, pues desde aquel momento en adelante, la historia como disciplina sufrió un cambio profundo que afectó no solo lo metodológico, sino que también y sobre todo lo temático. De lo económico hemos pasado a lo cultural, de lo sociológico a lo psicológico, de los grupos hemos pasado al estudio de los individuos, de lo unicausal a lo multicausal, de la cuantificación a la ejemplificación individualizada, de lo analítico a lo descriptivo, de lo científico hemos pasado a revalorizar lo literario. Esta revalorización de lo literario tiene que ver con que, hoy por hoy, los historiadores entienden que el producto final de sus propias investigaciones debe construir un relato que idealmente se debe plasmar en una estructura que respete las reglas de lo novelístico, de forma tal que los lectores de la historia igualmente puedan sentirse atraídos por leerla. Ante la cuestión de construir un relato, entonces, es que urge determinar qué aspectos permitirán identificar a los sujetos históricos, estos, recordémoslo, entendidos como los protagonistas del relato. Según nos explica José Luis Gómez, un sujeto histórico se encuentra afectado por cuatro aspectos centrales: su contexto social, sus particularidades individuales, su entorno natural y las especificidades propias de su tiempo-espacio. A este marco que rodea al sujeto histórico, Gómez lo denominará el marco de sociabilidad. Por lo demás, Gómez es enfático en destacar que en la comprensión del marco de sociabilidad que hace el historiador siempre se deben evitar los juicios morales, éticos o cívicos. En un principio, a través de esta comprensión, siempre se asociará la idea de que todo sujeto histórico es un agente de cambio, es decir, un individuo que ha provocado una alteración, ya sea social, cultural, política o económica, en su propio contexto. Surgen de inmediato algunas ideas y ejemplos. No podríamos negar la historicidad de Napoleón en el siglo XIX, por ejemplo, o las de Hitler, Lenin, Allende o Pinochet durante el siglo XX. Sin embargo, nos dirá José Luis Gómez, el asunto es más complejo, puesto que aunque la historia no es estática, el cambio no es siempre en la misma dirección o al mismo ritmo. Con esta pequeña afirmación, Gómez nos obliga a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿qué pasa cuando los cambios son llevados a cabo por grupos colectivos y no por individuos? Y segundo, ¿es realmente siempre un sujeto histórico un agente de cambio? ¿Qué sucede con aquellos momentos de la historia donde no se caracterizan por sus transformaciones, sino que más bien por la estabilidad de su permanencia? Sobre la primera pregunta, es importante reconocer que sujetos históricos pueden también ser los movimientos sociales, que se han vuelto particularmente populares durante el siglo XXI. Los ejemplos mostrados acá son solo algunos de muchas iniciativas colectivas que han logrado generar transformaciones más o menos profundas en nuestra historia reciente. Sobre la segunda pregunta, José Luis Gómez nos explicará que existen dos perspectivas historiográficas en torno al asunto de la agencia de los sujetos. Una primera perspectiva considera que los cambios, sucesos y procesos históricos los llevan los sujetos. Estos no son comprensibles sin su participación, por lo que la historia se explica por fenómenos como la necesidad, el beneficio individual y la naturaleza humana. Una segunda perspectiva plantea, por el contrario, que los individuos están determinados por su grupo social, por lo que son más bien las estructuras sociales y culturales de su contexto las que los llevan a través de su contexto, y no al revés.
Bajo esta perspectiva, la historia como relato no cambiaría por la voluntad de un individuo, sino que más bien a través de las transformaciones sociales y culturales que siempre son más lentas y de mayor duración. Por último, José Luis Gómez nos explicará que ambas perspectivas no son excluyentes, por lo que no necesariamente un relato historiográfico tribute de una sola. Detrás de este debate se encuentra la discusión en torno a las posibilidades de la persona humana en los cambios sociales. Tener una perspectiva más individualista implicaría darle mayor protagonismo a los individuos al mismo tiempo que capacidad de acción. La perspectiva holista implicaría, por el contrario, que los cambios que requiere nuestra sociedad deben venir de la mano de voluntades colectivas y estructurales que se aboquen a la transformación del sistema más que a las voluntades individuales. Muchas gracias.